Estábamos en lo que es producción secundaria y vamos a hacer el repaso. Bueno, habíamos dicho en la anterior clase que es la producción secundaria. Habíamos visto un esquema y lo vamos a repasar por la importancia del tema, ¿no? Tenemos primero como marco general lo que es la comunidad, delimitada como un espacio geográfico cerrado. Y tenemos dentro de lo que es la comunidad los autótrofos y los heterótrofos. Recordemos que los autótrofos se consideran aquellos organismos que no dependen de otros organismos para generar su energía, ¿no? En este caso son las plantas verdes. Y los heterótrofos que sí dependen de otros para generar su alimento. Básicamente dependen de los autótrofos y dependen de otros heterótrofos, ¿no? Esos son los dos grandes grupos. Luego tenemos como ingreso al sistema la luz solar. La luz solar en las plantas genera lo que es el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis tiene como resultado energía radiante que se convierte en energía química y los organismos autótrofos genera lo que se llama producción primaria, ¿no? La producción primaria es el crecimiento debido a la energía del sol. Tenemos la producción primaria bruta y tenemos el proceso de respiración. El proceso de respiración hace que el proceso que consume energía, pero consume permanentemente. Consume energía en cada organismo para que ese organismo primero no muera y crezca. Luego, parte de la energía solar eh, pasa a los autótrofos, generando producción primaria, pero parte de la energía solar también se va al medio ambiente con calor. Luego de que los autótrofos, o sea, las plantas, han producido su energía química y parte de esta energía química se utiliza en mis organismos para crecer y reproducirse, resulta la producción primaria neta. La producción primaria neta es la producción primaria bruta menos la energía utilizada para respirar. Y esa producción primaria neta es la que pasa a los heterótrofos. También gran parte de la energía se pierde en la respiración y sale como esta R, ¿no? Una vez que se tiene los autótrofos generan su energía y crecen, entonces generan nueva materia. Y esta materia puede ser aprovechada por los herbívoros. Entonces, la planta que crece es alimento de los herbívoros y se considera producción primaria neta. Esta producción primaria neta se utiliza como energía para los siguientes niveles alimenticios. Ahora, también es posible que a la comunidad ingrese energía de otra comunidad, ¿no? Si esa comunidad es un bosque, puede entrar energía de un lago, como un río que lleva agua del lago al bosque y esa agua puede haber compuestos orgánicos que hay en el río y esos compuestos orgánicos o materia orgánica pasan a ser también parte de la producción primaria que puede ser utilizada por los herbívoros o por las mismas plantas, ¿no? Entonces, esto se refiere a la importación. Bueno, los herbívoros, a su vez, pueden ser alimento de los carnívoros. Entonces, la energía que pasa de los herbívoros a los carnívoros debe ser menor. ¿Por qué? Porque en general los carnívoros no se alimentan de todos los herbívoros. Veamos el caso de una planta, en general, un arbusto
Los animales pueden comerse las hojas del arbusto, pero no se comen el arbusto entero. Entonces siempre pasa menos energía de, una, de un nivel alimenticio al siguiente. Los carnívoros, a su vez, pueden ser alimentos de los carnívoros superiores, es decir, si el herbívoro es un conejo, un carnívoro puede ser un lobo, un carnívoro superior puede ser un águila. Pero también existen lo que son los organismos reductores, que están dentro del heterótrofo. Se llaman organismos reductores porque reducen la materia orgánica, ¿no? Entonces, parte de lo que es los heterótrofos también terminan en los reductores. Como cuando una planta muere, digamos, por sequedad, o muere porque es arrancada, pero no es alimento de un herbívoro, entonces pasa a ser descomponerse. Y se descompone a través de los organismos reductores. Entonces, parte de esto pasa aquí. También parte de los herbívoros pasa a los organismos reductores. ¿Por qué? Porque pueden morir de forma natural sin ser alimento de otros. Incluso las excreciones de los herbívoros, como heces, pueden ser degradadas por los reductores. De igual manera, existen los carnívoros. Parte de los carnívoros pasan a mano de reductores cuando mueren. Es decir, un carnívoro puede morir, no ser devorado, entonces es digerido por otros organismos. ¿Ok? De igual manera, los carnívoros superiores pueden llegar a ser parte, a ser alimento de los reductores cuando mueren. Ahora también existen almacenamientos o lugares donde hay materia orgánica muerta y no es aprovechada por los reductores, por muchas causas, ¿no? Entonces, los reductores transforman el alimento hasta hacer materia orgánica. De igual manera, parte de lo que son las plantas pueden llegar a almacenamiento de materia orgánica, igual parte de los herbívoros, parte de los carnívoros. Al igual que las plantas, los herbívoros utilizan el proceso de respiración, entonces pierden energía por respiración, lo mismo los carnívoros y los carnívoros superiores. De igual manera, los reductores también respiran, entonces pierden energía en esa actividad. Parte de esta materia orgánica puede pasar a otro ecosistema y ser de apoyo, ¿no? Entonces, ese es el esquema de lo que es la producción primaria. Este esquema ustedes deben conocerlo porque en general entra en el examen. Ahora, hemos hablado de los reductores. Vamos a ver cómo es su flujo de energía. Entonces, el flujo de energía. Tenemos en general los detritos orgánicos, que son el resto de descomposición de otros organismos. Esos pasan por los organismos detritívoros de primer nivel, los detritívoros 1. A su vez, estos son parte del alimento de los detritívoros de segundo nivel. Estos son parte de los organismos, parte de los alimentos de los organismos de tercer nivel. Incluso puede ser cuarto nivel. Ser organismos que utilizan oxígeno respiran, entonces también pierde parte de la energía en la respiración.
cómo se hace la descomposición y reciclado de nutrientes. Tenemos un esquema de un organismo detective. Un organismo detectívoro, ¿qué es lo que hace? Digiere la materia orgánica parcialmente y extrae algo de energía. Además, se puede reproducir, es decir, puede haber muchos organismos, muere porque no es eterno, y también genera residuos. ¿Qué residuos? A veces excrementos o a veces su mismo cuerpo cuando muere. Una vez que muere, existe otro organismo detectivo, los dos, que descompone parcialmente la materia orgánica. O sea, los restos de este organismo son utilizados por este organismo. Este organismo, a su vez, también necesita energía para reproducirse, también muere y genera residuos. Los mismos residuos o similares que esto otro. Y así pasa hasta un otro nivel o hasta 4 niveles. Entonces, los nutrientes, ¿para qué sirven? Para descomponer la materia orgánica. Básicamente puede ser para transformar o purificar los residuos y a distintas escalas. Al final, luego de 3 o 4 escalas, cuando muere ese organismo o genera residuos, esos residuos son en general carbono, nitrógeno y fósforo, es decir, los elementos básicos. Una vez que se tiene carbono, nitrógeno y fósforo, estos pasan al suelo y se convierten en nutrientes de las nuevas plantas para empezar el ciclo de nuevo. Ese es un esquema de la cadena de nutrientes, ¿no? Tenemos las hojas, que son descompuestas por hongos, por bacterias y por otro tipo de bacterias. A su vez, estas bacterias son alimento de qué? De escarabajos, escarabajos, hormigas. Después, estas son alimento de otros organismos más complejos, ¿no? De 100 pies, hormigas, escorpión, algunas cucarachas o escarabajos. Entonces, la cadena alimenticia se transforma más o menos así. Ahora, vamos a hablar de lo que son ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos tienen que ver con el transporte de energía a lo largo de lo que es la, eh, el planeta Tierra. El movimiento de los compuestos químicos, de todos los compuestos se da en general dentro de lo que es la biosfera, ¿no? Y se puede decir que todos los parte de los ecosistemas están relacionados entre sí por los ciclos biogeoquímicos, porque los ciclos biogeoquímicos lo que hacen es unir distintas partes. ¿Cómo se dio el movimiento? O cómo se dio el movimiento de los nutrientes es similar al movimiento de la energía nuclear o de la radiación. Tenemos, por ejemplo, como en su momento lo que fue Chernobyl, aquí, liberó radiación y después de unos meses la radiación estaba en otros países. Entonces, si hace 1000 kilómetros, a veces
La contaminación ha llegado a más de 1000 o 2000 kilómetros, como es el caso de Suiza, ¿no? Desde aquí, desde Bielorrusia aquí, casi 1000 kilómetros. De aquí a Suecia, más de 1000 kilómetros. Ahora, los ciclos biogeoquímicos retienen los nutrientes en, en medios, podemos decir, ¿no? Pero que esos medios se llaman fases, ¿no? Lo que es fase orgánica, lo que son fases inorgánicas. ¿Cómo pasan los nutrientes a través de la fase orgánica? Pues básicamente a través de las cadenas bióticas o a las cadenas alimenticias. Las fases inorgánicas, ¿qué son las fases inorgánicas? Son reservas donde los elementos están externos a las cadenas alimenticias. Es decir, son lugares donde están los nutrientes, pero no, los nutrientes no son parte de las cadenas alimenticias. Tenemos tres fases. La fase sedimentaria, que está relacionada a la tierra, a la roca, se considera que el movimiento de nutrientes en esta fase es lento. ¿Por qué? Porque hay actividades geológicas y porque es muy lento, ¿no? La fase atmosférica tiene que ver con el aire, ¿no? Y pasa que algunos nutrientes se quedan en el aire, otros no. Y finalmente tenemos la reserva acuática. La reserva acuática es el medio donde se encuentran organismos y pueden transportar nutrientes de alguna manera. Vamos a hacer un estudio. Se espera un minuto, voy a echar algo. El ciclo bioquímico del carbono. No existe el ciclo del carbono, nitrógeno, del fósforo, sin embargo, ese va a ser el ejemplo que vamos a manejar. Tenemos la fase orgánica. La fase orgánica es el conjunto de organismos vivos y de detritos. Es orgánica porque tiene compuestos, o sea, están compuestos por carbono, oxígeno también. Tenemos la fase sedimentaria, es decir, el componente relacionado al suelo. Tenemos el depósito acuático, que es el componente, el medio donde están los nutrientes relacionados al agua. Y la fase atmosférica, que es donde también se encuentran algunos nutrientes. Entonces, la idea del ciclo biogeoquímico es el transporte de nutrientes a través de todas estas fases. Uno de los primeros que tenemos es cómo pasa un compuesto o un nutriente de la fase orgánica a la fase atmosférica cuando hablamos del ciclo de carbono. Por ejemplo, cuando se quema un, un organismo, una planta, lo que pasa es que se libera dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono va a la atmósfera. Entonces se cree que esa es una forma eh, de transportar nutrientes. Por otro lado, la fase atmosférica también puede hacer que la fase orgánica acumule nutrientes con carbono. Un ejemplo es la absorción en la fotosíntesis. Ustedes se acuerdan de la fotosíntesis, lo que se tiene es la reacción de agua, juntamente con dióxido de carbono, más el sol, genera energía. Pero ya no dióxido de carbono, entonces el dióxido de carbono se ha quedado en la planta, esa forma de absorción. Otro vínculo es cómo pasan nutrientes que tienen carbón de la fase orgánica
al depósito acuático. Una de las formas de que pasen es similar a lo que ocurre en la Tierra. En la Tierra lo que ocurre es que por el proceso de respiración el dióxido de carbono se libera. Pero también en el depósito acuático existe respiración, bien de los peces o de los organismos y hasta de las plantas. Y ese tipo de respiración también se libera dióxido de carbono. Entonces, como pasa de la fase orgánica a la fase acuática. Ahora, ¿cómo es el proceso inverso? Del depósito acuático a la fase orgánica, cuando hablamos de dióxido de carbono, puede ser que una fotosíntesis del agua, en el agua, el dióxido de carbono es absorbido hacia los peces o hacia las plantas. Por otro lado, ¿cómo pasan los nutrientes de la fase orgánica a la fase sedimentaria? ¿No? No puede ser por organismos que mueren o personas o animales que mueren. Una vez que mueren, sus moléculas, o sea, la fase orgánica, pasan al suelo, donde se sedimenta, ¿no? Ahora, ¿cómo puede pasar un nutriente que tenga carbón de la fase sedimentaria a la fase atmosférica? Si la fase sedimentaria es suelo y subsuelo. Una forma puede ser hacer que marca petróleo en la boca de pozo. Entonces, ¿qué pasa? El petróleo está vinculado al subsuelo, saca una muestra hacia arriba, ya sea de petróleo, y cuando se quema, libera dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Liberación desde el suelo, el subsuelo, de dióxido de carbono a la fase atmosférica. Por otro lado, ¿cómo pasa el carbón de la fase sedimentaria al depósito acuático? Una de las formas es por disolución, ¿no? Si ustedes tienen piedra caliza, pueden dejar en el agua por muchos meses y después de unos meses va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque se ha disuelto. Entonces, ahí es como pasa el, el carbón, por así decirlo, al depósito acuático. También se da el fenómeno inverso, es decir, del depósito acuático a la fase sedimentaria. ¿Cómo se da? Con la erosión de sedimentos. Diríamos de la fase sedimentaria al depósito acuático. Los sedimentos son erosionados y llegan al agua. Y finalmente, el transporte de nutrientes del depósito acuático a la fase atmosférica es menos común. Se cree que puede darse por absorción, por difusión del dióxido de carbono en ambas direcciones. O sea, difusión en el aire y difusión en el agua. Bueno, este es el ciclo biogeoquímico del carbono. Los otros ciclos tienen el mismo principio, aunque no se parezca. Tenemos un esquema indicador, que es un ciclo biogeoquímico, ¿no? Aquí tenemos la fase atmosférica, la fase sedimental, tenemos la fase acuática.
tenemos como por fotosíntesis aumenta la energía, parte va al carbono del suelo y parte va a formar la biomasa. A su vez, los organismos respiran. Al respirar lo que hacen es liberar dióxido de carbono. También aquí tenemos como un árbol puede pasar directamente de carbono al suelo a través de líquidos principalmente. Ahora, si hablamos de cuál es la influencia de los hombres en el medio ambiente, es muy grande, ¿no? Lo que se intentó buscar es el papel de la población humana en el cambio ambiental, ¿no? Es decir, cuánto influía la población humana en el cambio ambiental de una cierta zona. Y estos autores, Ehrlich, en 1990, propusieron una relación para ver la influencia de la población humana en el ambiente. Esta relación es esta que presento, ¿no? Y tiene que ver con y que es el impacto de la población en el ambiente, es decir, una ciudad asentada en un bosque, cuánto más le hace al ambiente. Es el tamaño de la población, es decir, el número de personas que viven, es el consumo per cápita, es decir, cuántos litros por día consume de líquido. Se dice que es el daño causado por las tecnologías de cosecha más que todo. Y la idea es que de esa manera sea la ecuación. El impacto de la población en un ambiente específico está dado por el tamaño de la población. Cuando la población es pequeña, el impacto puede ser menor. El consumo per cápita, es decir, cuánto consume cada persona. Si una persona consume mucho, también va a ser mayor efecto en el medio ambiente. Y T es el daño causado por las tecnologías, ¿no? Tiene que ver con tecnologías de extracción de riquezas. Entonces, si estas tecnologías son buenas, pues van a hacer menos daño al medio ambiente. Algunas reflexiones sobre esto. La población en los últimos años se ha duplicado. Esto es hace unos 20 años, en los últimos 60 años se ha más que duplicado. Tenemos aquí una escala esquemática. Bueno, tenemos el incremento anual en porcentaje de población. Tenemos la escala de tiempo. Y vemos que más o menos hasta 1920 la población estaba en ascenso. Sin embargo, a partir de 1920 hasta más allá de 2020 no se espera una reducción de población. Algo que también afecta son los cambios en el uso de la tierra. ¿No? De acuerdo a un esquema, una noticia general se tiene que gran parte de la tierra apta para cultivo y esa siendo explotada, ante todo para hacer alimentos, ¿no? Luego, gran parte del planeta Tierra puede no ser adecuado para el cultivo, por ser montaña, por ser lugares peligrosos, entonces no son adecuados para cultivar. El 2% de la superficie de la Tierra es utilizada por ciudades donde vive la gente. Ahora, que nos dice que tenemos mayor efecto donde hay más población. Ahora, a partir de hace unos 30 años, el cambio climático ha sido más rápido que la
que la posibilidad de adaptarse. Entonces, para adaptarse es necesario a veces 20 o 30 años de estudio y proponer nuevas tecnologías de cultivo, de construcción. Sin embargo, el cambio climático está siendo más rápido que los estudios para mitigar el cambio climático. ¿Por qué? Porque el hombre cada vez demanda más cosas de la naturaleza, pero no explica qué impacto puede tener el hombre en la naturaleza. Cuando decimos que el hombre demanda más de la naturaleza, es que el hombre utiliza sus recursos, agua, suelo, casa, aire, ¿no? Pero cada hombre, cada persona va buscando lo suyo y no se ve la imagen general, ¿no? Que en general la naturaleza está siendo reducida por la sociedad humana. Algo que es importante saber también que el hombre es un factor importante, por no decir el culpable de lo que es el cambio climático, ¿no? Y lo estamos sintiendo ahora. Aquí en Cochabamba hay grandes calores, lluvias intensas fuera de época, sequía, eso causada por el ser humano. Bueno, la conciencia de las personas sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático, sí ha empezado hace unos 40 años, ¿no? A nivel. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, vamos a seguir. Entonces nos toca hablar de qué son gradientes ambientales, ¿no? Y ejemplos de tolerancia y adaptación. En general, se nos toma conciencia, no todos los organismos están igualmente distribuidos en todo el planeta, es decir, no hay una densidad poblacional de vacas, digamos, uniforme en todo el planeta, o de eh, jirafas. Existen jirafas, existen vacas, pero son más propensas a vivir en algunas condiciones. Esas condiciones se llaman factores. Y tenemos varias, tres por lo menos, ¿no? Factores físicos y químicos, es decir, factores ambientales que afectan al crecimiento. Estos se llaman condiciones. Entonces, por ejemplo, la cantidad de luz, pH, la temperatura en el medio donde vive el organismo, ¿no? Luego, otros factores son recursos que utiliza el organismo, ¿no? Agua, suelo, cobijo, alimento. Entonces, ¿qué factores existen para que unos organismos vivan en algunas zonas, no en todo el mundo? Se llaman condiciones y recursos. Y también un tercer factor es la presencia de organismos con los cuales se interactúan. Es decir, predadores y competidores. Es decir, puede haber un tipo de zorro que vive en algún lugar. Y la idea es que este zorro esté en tal número que pueda evitar el crecimiento de los ratones, ¿no? Si es que hay otro tipo de depredador de los ratones, pues su presencia va a estar en competencia con la del otro organismo. O también si estos organismos son alimentos de otros, también existen lo que son predadores. Entonces, estos factores son los que más influencian a los organismos.
Los factores, tanto condiciones y recursos, varían entre rangos, ¿no? Y no hay un número específico, puede ser de alto a bajo. Y ese rango se le dice gradiente, es decir, una variación. Entonces, por ejemplo, el pH puede haber vida entre pH 5 y pH 8. Ese gradiente es 3, ¿no? Puede haber eh, temperatura, ¿no? Las temperaturas en los organismos pueden ir desde 1 hasta 30 grados. Entonces, su gradiente es 29. Entonces, cada especie debe tener las condiciones y recursos para el crecimiento y reproducción. Entonces, si no hay condiciones ni recursos, no se va a reproducir y no va a crecer la población. Ahora, cada especie vive eficientemente en una parte limitada de todo su intervalo, ¿no? O tiene un rango de tolerancia, es decir, si una temperatura del planeta puede ir entre 18 y 30 grados, entonces una persona vive mejor a los 22 grados. Y ese es su rango de tolerancia, si es 22, entre 24 y 21 grados. Y vamos a hablar de la tolerancia, ¿no? La tolerancia es un fenómeno que tiene que ver con la capacidad de existencia de algunos organismos relacionado a algún factor, ¿no? Entonces, se esquematiza de la siguiente manera. Se tiene un eje horizontal y un eje vertical que se intercruzan entre sí. En el eje vertical pueden tener un título, ¿no? Como es el tamaño de la población, puede ser, o la capacidad de sobrevivencia. En el eje vertical tenemos un factor, por ejemplo, la temperatura, que va desde bajo, que puede ser negativo, hasta alto, que puede ser 50 grados. Entonces, en general, se genera una curva típica de organismos en esta tabla, ¿no? Que empieza por abajo, va subiendo gradualmente, llega a un máximo y luego va bajando gradualmente, ¿no? Si hablamos de la población, supongamos que en el eje vertical tenemos población, entonces en el eje horizontal puede ser temperatura. ¿Qué significa? Que hasta una cierta temperatura no existe la especie. ¿Por qué? Porque es un ambiente muy frío. Entre una temperatura y otra temperatura un poco mayor, se tiene la población, pero baja población. Es decir, no existe reproducción muy frecuente. Y la zona donde hay mayor tamaño, mayor número de, de organismos, se dice intervalo, rango de temperatura. Más allá de esto, sigue habiendo vida, pero la temperatura es muy alta y empieza a interferir con los fenómenos de crecimiento poblacional. Y aún más allá todavía, es muy posible que deje de haber vida por la muy baja temperatura. Entonces, ¿cómo se llaman estas partes de este gráfico? ¿No? Este es el esquema, la campana de Gauss, y se divide en 5 partes. Primero, 2 partes donde más o menos empieza a subir la población, una parte donde empieza a subir bruscamente, una parte donde baja, empieza a bajar, y bajar la población también va a afectar a la población de lado. Entonces, la cantidad de dinero o el tamaño de la población va a empezar a bajar hasta prácticamente que la especie deje de existir.
Si hablamos un poco más, los límites de tolerancia de algunas plantas están relacionados a las concentraciones de la contaminación. Entonces, tenemos límites de tolerancia de plantas y esas concentraciones. ¿Qué son los factores limitantes? ¿No? Factores limitantes son aquellos factores tan importantes que si es que estos no se dan, no existe la especie. Entonces, dentro de lo que son las curvas de tolerancia existen varias variaciones, pero sin embargo, solamente dos vamos a aprender en este curso. Si tenemos aquí nuestro gráfico de curva de crecimiento, tenemos el eje vertical y eje horizontal. Y si es que el rango de tolerancia es bien de esa forma, se le dice que es una especie eurotópica, euritópica, es decir, que tiene rango amplio, ¿no? Y si tenemos una especie que tiene su fase de crecimiento ideal muy angosta, se le llama una especie estenotópica. A partir de estos estudios y otros anteriores, se pudo ver que el crecimiento y la reproducción están regulados por pocas condiciones o por algunos recursos escasos, ¿no? Es decir, cuando no hay buenas condiciones como temperatura, como alimento, eh, existe afectación al crecimiento poblacional. Ahora, ¿qué es el factor limitante? Dice, el recurso escaso o condición donde la especie tiene un intervalo óptimo muy corto se llama valor limitante. Donde la especie tiene un intervalo óptimo muy corto, ese es un intervalo óptico ancho, es rojo, y este es un intervalo óptico más corto. Y se dice que, por ejemplo, algunos de los factores limitantes son el agua y la luz en las plantas. Es decir, si no hay agua, no hay crecimiento. Y si no hay luz, y si no hay luz solar, tampoco hay crecimiento. Ya, entonces hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Eh, Vamos a hablar de los trabajos también. Recuerden, ya estoy calificando los trabajos, estoy avanzando lento porque tengo otras actividades también. Entonces, espero la siguiente semana tener acabados los trabajos de control de lectura. Ustedes tienen que entregarme mañana la inspección de Rocha y con eso estaríamos acabando lo que es el primer parcial, ¿no? Recuerden que de este tema, la evaluación es un examen. No sé si tienen dudas respecto a las tareas o al trabajo o a la materia. Eh, Hola, Inge. Buenas tardes, ¿sí? Inge, disculpe, quería pedirle si nos podría pasar las diapositivas de lo que hemos avanzado con usted para que estudiemos mejor para el examen, Inge, por favor. Pero está el texto. Yo avanzo muy rápido porque ustedes tienen el texto base o no saben dónde está el texto. ¿Han visto dónde está el texto? Sí, Inge, sé dónde está el texto. Y una pregunta más, el examen va a ser hasta dónde estamos avanzando hoy día, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya está fijado nuestro examen, ¿no? Mañana lo que vamos a hacer es revisar los trabajos, si podemos estos. La siguiente clase vamos a revisar lo que es consumo de agua también. Les he colocado la nota, pero no hemos explicado todavía. Ya, ¿alguna consulta más? Buenas tardes, Inge. Disculpe, ¿el examen es presencial o virtual? Yo quisiera que fuera presencial, pero voy a conversar con la dirección de carrera. Ya, a ver,
si me aceptan, bajo qué condiciones, pero eso implica que ustedes tienen que estar por lo menos vacunados, ¿no? Voy a ver, yo quisiera que fuera presencial, pero voy a ver, todavía queda todavía más de una semana o más un poco, ¿ya? En todo caso, les voy a comunicar por lo menos una semana antes. Si no hay dudas, vamos a terminar acá. Entonces, hasta luego, alumnos, nos vemos. Sí, sí. A ver, les puedo dar hasta la medianoche, más allá ya no les voy a dar. ¿Ya?